Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de estos especiales dedicados a FICUNAM 12. Y bueno, no solamente un especial más, sino el último episodio que le estamos dedicando en este podcast a FICUNAM 12. Y me acompaña, como lo ha hecho ya en los pasados episodios, y le agradezco muchísimo, mi querido Mau Orozco. ¿Cómo estás, Mau? Hola Enrique, muy bien, muy contento, lo logramos, llegamos al final, pero bien chido, ¿no? Como que fue un proceso interesante, fue un proceso lleno de nuevos conocimientos y pues como siempre FICUNAM no nos defraudó. Exactamente, no nos defraudó. Tú estuviste ahí dándole seguimiento, le dedicaste ahí sin duda algunos aspectos en redes sociales. También estuviste, y si quieres platícalo para la gente que nos está escuchando, mi querido Mau, haciendo un seguimiento a través de Árbol Rojo. Sí, a la par que estoy colaborando contigo, también en Árbol Rojo estamos llevando una cobertura. Hay algunas notas que también hemos hecho a partir del festival, algunas entrevistas que pueden revisar todas en su canal de YouTube de Árbol Rojo. Y pues es bien interesante porque también Árbol Rojo algo que fomenta es la descentralización del cine y FICUNAM desde luego lo tiene como un concepto regente. Entonces, para nosotros son grandes amigos la gente de FICUNAM y nos gusta mucho también traer ese contenido hacia el sur, aunque sea con estas muestras virtuales, que siempre son bastantes y que siempre son como un contenido de mucha calidad. Pues ahí está, mi querido Mau, para que sigan también tu labor. Ahí todo lo que hace Árbol Rojo, que de verdad es bastante, bastante bueno, bastante interesante, para que tengan ahí también otra visión de lo que ha sucedido en el FICUNAM 12. Pues mi querido Mau, nos vamos con nuestro invitado, que es Alejandro Alatorre, realizador de Donde Duermen los Pájaros. Y como lo anticipamos, tenemos nada más y nada menos que Alejandro Alatorre, realizador de la película Donde Duermen los Pájaros. Ya terminó FICUNAM 12, pero bueno, nosotros no queríamos dejar de seguir publicando los episodios prometidos. Me fui como hilo de media, mi querido Mau, y tú me acompañaste en la aventura y le damos la bienvenida a Alejandro Alatorre. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Mau y Enrique. Les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes y pues nada, gracias por darnos la oportunidad de ver nuestra película y pues espero que la hayan disfrutado. Así es, Alejandro. Oye, pues antes de que platiquemos sobre ella, nosotros la vimos, pero no dejes de platicarle, porfa, a la gente de qué trata Donde Duermen los Pájaros. Mira, esta peli es sobre el crecimiento, bueno, el paso de la adolescencia hacia la adultez, vista a través de eh, la cotidianidad y el imaginario de Leonardo, que es el protagonista. Y pues básicamente Leonardo sufre una traición por parte de sus mejores amigos. Entonces es a partir de esta traición y al mismo tiempo estar como enfrentando la separación de sus padres, que entra pues como en un estado de soledad y eh, enfrentando esta soledad empieza a caminar como las calles de la ciudad que él habita. Entonces, en estos trayectos, en estas caminatas, empieza a conocer otras personas que lo hacen cuestionar quién es y cuestionar su identidad. Entonces, es este cuestionamiento, esta búsqueda por su libertad y su, su identidad que la peli se va presentando al espectador. Eh, A mí antes que nada, Alejandro, a mí me gustaría felicitarte por la película. Creo que dentro del catálogo que ofrece FICUNAM es una de las propuestas, desde mi gusto, más llamativas en su forma y en su contenido. Y justamente desde la
forma en cómo está trabajada la historia, me gustaría comenzar por ahí. Sí, Tú planteas justamente como mencionas la juventud como un motor de exploración para claro, entender o para generar este proceso de entendimiento de la realidad en la que está Leonardo. sí. ¿Qué te guió para contar esta historia como no solamente como este proceso de exploración, sino a partir de esta propuesta casi como de un limbo entre lo onírico y lo real? Sí, mira, en la escritura del guión empezó en el 2017. Yo en ese momento estaba residiendo en la Ciudad de México y sucedió el temblor del 17 de septiembre. Yo antes de que sucediera el temblor estaba atravesando un bloqueo en cuanto a la escritura. Entonces estaba trabajando otro guión del cual no me sentía satisfecho en sus temas. Entonces me encontraba un poco frustrado y luego sucedió esto del temblor que creo que nos afectó a todas las personas que vivíamos en ese momento en la ciudad. Entonces, bueno, después de este temblor, extrañamente, en un momento en que estaba tratando como de pensar todo lo que estaba sucediendo, surgieron en mi memoria como algunas cosas de mi adolescencia que me gustaría decir que la peli no es autobiográfica, Ujú. solamente tomé de estas memorias una anécdota que era, no sé, ustedes son de Guadalajara, ¿verdad? Mau de Yo Guadalajara, sí. yo de Ciudad de México. Ok, ok. Bueno, no sé cómo en Zacatecas decimos hacerse la vaca o hacerse la pinta cuando no entras a la escuela. Ajá. Este, entonces, a mí me sucedió que cuando estaba en secundaria, unas personas, unos güeyes me querían golpear. Entonces, hacía como que entraba a la escuela para engañar a mi familia, pero realmente no entraba. Entonces, yo aprovechaba en estos momentos, bueno, más bien era como las primeras veces que caminaba yo solo a través de la ciudad. Entonces, fue como este descubrimiento a partir de esta anécdota. Yo la quise retomar como un pretexto para hablar de la ciudad de Zacatecas, que bueno, también esa era la otra cosa que quería platicarles, que yo me fui a la ciudad, me vine a vivir a la Ciudad de México para estudiar un taller de cinematografía y yo venía pues huyendo un poco de Zacatecas porque sufrí algunas cosas personales que me hicieron querer salir de allá, ¿no? Entonces, Ujú. estando en la ciudad, empecé a sentir una necesidad por hablar de el estado de la ciudad, de la gente que vivimos allá. Entonces, pues bueno, fueron estas dos líneas las que me hicieron querer situar como eh, lo que la narrativa de la peli en Zacatecas y pues al final sí terminó siendo como pues un tributo a la ciudad. Alejandro, en esto que mencionas de, pues, de los hechos del sismo, me remitiste mucho, y ahora que platicamos de tu película que vimos Mau y yo, Sí, a este momento tan particular, sobre todo los primeros minutos, quizá la primera hora, digo, es tan vago y a eso voy, de ujú, cómo fue esa experiencia para todos los que vivimos ese momento en donde pues, los recuerdos se van encimando, de sí. repente no sabes a quién saludaste o a quién no saludaste. ¿Eso influyó también en la escritura posterior de esta película, ese momento específico, además de lo que ya mencionaste? Pues sí, creo que ahorita que ya estoy un poco alejado de ese momento, siento que pues fue un, un terremoto emocional.
Sí. que igual sacudió como la memoria. Entonces, también creo que en ese momento me sentía vulnerable emocionalmente. Entonces creo que, bueno, algo de esa vulnerabilidad se trasladó a algunos de los personajes, esta fragilidad. Em, Creo que Leonardo es un adolescente que está buscando como, pues, eh, su lugar en el mundo y bueno, siempre estas búsquedas implican también sentirse frágil o vulnerable hacia tu entorno, hacia lo que está aconteciendo dentro de tu vida. Entonces, creo que definitivamente eso que yo sentía respecto al sismo, pues terminó permeando hacia vulnerabilidad de este chico, ¿no? Alejandro, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que se me hizo bastante valioso de la película, que es justo las actuaciones de Adrián Reza y de Yuritzia Aguilar. Sí, Adrián como Leonardo y Yuritzia sí, como Scarlett. sí, Tienen una química muy particular que hace una relación llena de mucha inocencia y eso le da un sentido completamente diferente. sí. ¿Qué fue? Mi primera pregunta es, ¿hiciste casting para conseguir a los personajes? ¿Los Ah, buscaste? ¿Y qué fue lo que buscabas en estas personas que querías que fueran tus personajes? sí, mira, el casting de las personas que aparecen dentro de la peli duró un año. Eh, Ujú. Adrián Reza lo encontré 3 días antes de empezar a filmar, porque nosotros comenzamos, lo primero que filmamos fue la festividad de la Morisma de Bracho. Ujú. Es pues un evento que transcurre en 3 días, bueno, en 5 días en la ciudad de Zacatecas, pero digamos que los principales días son 3. Entonces, bueno, es algo que acontece una vez al año, entonces yo sin saber bien a bien como el futuro de la peli ni de cómo lo íbamos a filmar, porque pues eran situaciones un poco precarias. Yo ya tenía un trabajo previo, como te menciono, de un año de hacer casting y no me sentía satisfecho con las personas con las que me entrevistaba. Entonces, encontrar a Adrián fue un accidente súper afortunado. Y lo encontré precisamente en el parque donde él patina, el skate park. Ok. Él, bueno, en ese momento patinaba casi todos los días. Y al principio él pensó que estaba bromeando y bueno, me dio después la oportunidad de platicar con él y ya vio que era en serio. Em, y bueno, ya después con Yurichi ella sí respondió a una convocatoria de casting donde, bueno, me dio la oportunidad de platicar con ella. Ella me llamó la atención sobre todo porque me comentaba que le gustaba escribir. Le pedí que me compartiera algunas de sus escritos y de sus poemas. Entonces, bueno, me di cuenta que tenía una personalidad que se asimilaban los dos eh, hacia lo que yo estaba buscando y no son actores con algún tipo de... Bueno, Yuritzia ahorita sí está estudiando actuación acá en la ciudad, Ujú. pero en ese momento ninguna de las personas que aparece en la peli tenía alguna formación actoral, a excepción de Noé y Camil, que son el padre y la madre. Ellos sí Ujú. son actores profesionales,
pero todas las demás personas no tienen ningún tipo de, o no tenían en ese momento ningún tipo de ah, pues sí, de formación actoral, ¿no? Alejandro, mencionabas un elemento que resulta pues muy llamativo en la película, que es justamente esta morisma de Bracho, una tradición que si bien es del siglo XIX, podremos rastrear sus orígenes desde el siglo XVI y que es un momento realmente muy especial en la película, siempre lo sabemos, el cine independiente pues tiene estas dificultades, tú lo mencionaste como una precariedad, ¿no? Sí, Económica, pero finalmente siempre, y como lo digo, las adversidades lo que hacen pues es crecer la creatividad y entonces pues es un evento masivo que pues aprovechan muy bien a nivel de producción para capturar ahí y hablabas un poquito de los tiempos. Se les sí. cruza en el camino la posibilidad de la morisma de Bracho, ¿cómo lo ven? Porque termina siendo uno de los momentos pues más emocionantes de la película. Hay distintos, pero este es muy vistoso por una tradición tan importante como esta. Claro. Bueno, pues para nosotros fue una experiencia en su totalidad porque, bueno, implicó retos de filmación importantes como el hecho de hacer una investigación. eh, yo primero, yo no, esa festividad, no, yo no participaba, por ejemplo, cuando era joven o después de que, digamos que yo empecé a asistir a esta festividad eh, a partir de, yo había visto imágenes y en ese momento eh, estaba buscando cómo tomar fotografías, entonces asistí y pues me quedé impresionado y también me sucedió algo que sí sucede dentro de la peli, que es que te inviten personas que llevan muchas generaciones como siendo parte de la festividad, me invitaron a su casa y me compartieron sus alimentos, me invitaron a comer y a platicar con ellos y para mí fue de las experiencias más enriquecedoras, pues darme cuenta como de cómo las personas se van integrando o sea, personas ajenas a la festividad se van integrando gracias a que otras personas las invitan, ¿no? Eso me pareció desde un aspecto antropológico, por decirlo de alguna manera, pues riquísimo y quise integrarlo a la narrativa de la peli. Y bueno, como retos de la filmación, como se dan cuenta, pues hay muchísimas explosiones de pólvora, pues eso Ujú. genera, pues sí, definitivamente momentos de peligro. Entonces tuvimos que hacer una estrategia con anticipación de cómo filmarlo, de saber en qué momentos podernos acercar y en qué momentos eh, estar desde afuera, ver las cosas exteriormente. Éramos al momento de filmar, por ejemplo, las escenas donde estamos muy cercanos y muy cercanas a las explosiones, pues sí, éramos solamente 3 personas tal vez. Entonces, sí, hubo un trabajo previo de planeación para, pues, tratar de aprovechar todo lo que sucede, porque al mismo tiempo suceden tantas cosas que es medio difícil como querer capturar todo, pero pues creo que, bueno, esta planeación nos permitió filmarlo dentro de nuestras posibilidades y pues bueno, quedamos satisfechos con el resultado. Y yo creo que incluso el espectador, ¿no? Porque coincido con Enrique, no solamente es un momento importante de la película,
sino que es un momento en el que explota la película en todo sentido, porque de repente estás viendo algo muy cotidiano con la charla, los paseos de estos chicos, y de repente truena en una acción monumental con montones de personas, y eso Sí, le aporta muchísimo a la película. Y justo en ese sentido, a mí me gustaría irme un poquito hacia lo técnico. sí, Hay muchos elementos que incluso se sienten como artificiosos. Justamente esta batalla, si no ubicas esta tradición de la morisma, parecería que es un batallón ahí hasta surreal. sí, Eh, Sin embargo, en el sonido es donde yo encuentro ese aspecto más artificioso, pero no en un mal sentido, sino que te otorga esta atmósfera de lo onírico. Y claro, específicamente hablan en los diálogos. sí, Eh, Hay algo que a mí me pareció que fue como una interpretación quizás muy personal, sí, pero me dio la impresión de que estaban doblados los diálogos de los sí, personajes, dándole sí. como un sentido casi como si escuchara y viera y justo sintiera que estoy soñando. ¿Cómo trabajaste el audio? ¿Cómo pensaste que esta era la forma para trabajar el audio? Pues mira, sí tuvimos que doblar varios de los diálogos, pero también porque tuvimos precariedades también en cuanto a la grabación de ciertas cosas. Pero bueno, ya en el momento de hacer la mezcla, que la mezcla se hizo trabajando con Carlos Cortés, que es Ujú. eh, una persona talentosísima, trabajando con él, o sea, nos dimos cuenta como de que teníamos algunas deficiencias y bueno, ya en la mezcla buscamos que esas deficiencias tomaran la personalidad que tú sugieres precisamente, que se sintiera como que hubiera un extrañamiento al escuchar los diálogos, que se sintieran un poco, pues sí, digamos que un poco fuera de contexto, pero que al mismo tiempo te sigue diciendo cosas respecto de la escena. Entonces fue a partir, pues, otra vez de las precariedades que se tomó esa decisión de a darle un extrañamiento al sonido en cuanto al sonido de los diálogos. Y Ujú. bueno, pues ya buscar amalgamar este, eh, que todo se fuera apuntando hacia un estado un poco onírico que se pudiera mantener en toda la película. Entonces, por eso es que se siente un poco así, pero también, como te digo, viene desde la precariedad. Alejandro, mencionas esta palabra, la precariedad, de manera constante, pero por ejemplo yo encuentro también, además de este elemento de la fiesta ya mencionada, Ajá, pues algunos momentos de efectos visuales, sí, sí, dos muy Ujú. puntuales en una misma escena, sí, una persona elevada o sí, elevándose y una mano pues quemándose, que pues son elementos que también llaman la atención y sobre todo pensando en este asunto de la precariedad, ¿no? ¿Cómo los lograron? ¿Cómo fue que los sacaron adelante? Que son, pues sí, es un momento también muy importante en una escena clave que nos va dando más pistas un poco de la parte final de la claro. película. Mira, bueno, como ustedes saben, trabajar con efectos generados por computadora, pues es bastante caro, por no decir súper caro. También ese proceso de buscar como el estudio o los artistas digitales que pudieran realizarlo, me tomó también bastante tiempo, y fue hasta que encontramos un estudio en Monterrey que se llama Pixel Perfect. Yo veía su reel y me parecía que estaba muy chido. Yo pensé que
pues iba a ser algo muy costoso, pero no, o sea, quise intentarlo de todos modos y hablé con el director de ese estudio, le hablé del proyecto y de las necesidades y se interesó mucho. Entonces me dijo que le gustaba lo que quería hacer yo, y me ofreció llegar a un acuerdo donde era una especie de coproducción y bueno, pues fue gracias a este apoyo que se pudieron realizar porque, por ejemplo, en otros estudios era pues más del 1000%, por ejemplo, lo que me pedían y fue todo un proceso de negociación, digamos, de buscar y de tocar puertas, que bueno, finalmente pudimos llegar con estas personas tan talentosas que están en Monterrey y que pues nos echaron la mano con los efectos especiales y pues que bueno, también me siento satisfecho de lo que se logró. Solo quería puntualizar, de la mano que está en fuego, ese es otro tipo de efecto. Bueno, no que lo haya sugerido. Ese sí, bueno, mandamos a hacer una mano de látex bueno, es la mano tal cual de Adrián. Y bueno, ese fue el mismo proceso de buscar personas y hablar o sea, esa mano la realizó Jorge Fuentes, que es un artista que reside en la Ciudad de México, súper talentoso también, y que pues igual le interesó el proyecto y no accedió a hacerla en base a ese interés. Y pues bueno, fueron algunas estrategias que llevamos para, pues bueno, tener estos valores de producción dentro de la peli. Alejandro, quiero retomar un poquito esto de la precariedad que se vivió, porque realmente no se nota en la película. Esa precariedad posiblemente existente en la producción, en la Sí. película más bien pareciera como elementos que le van dando mucho cuerpo. Y justamente algo que a mí me llamó mucho la atención es la fotografía. Es una Sí. fotografía muy cuidada, es una fotografía muy elocuente además, tiene un cuidado también, pero es muy libre en un sentido como más lúdico en su exploración. ¿Cómo fue que llegaste con Ramiro Ramírez para trabajar la fotografía y cuál fue el proceso para pensar la visualidad de la película? Mira, Ramiro se dedica a la producción de eh, comerciales, de video comercial y videos musicales también. Y digamos que él, bueno, también había hecho un documental, pero en cuanto a a formación formal, o tener mucho trabajo cinematográfico, tanto para él, para mí, pues era algo nuevo. También les quiero compartir que éramos 8 personas en el crew y solamente Wow. dos personas tenían formación en cuanto a la creación de cine. Las otras personas no habían participado ni siquiera en hacer un cortometraje. Entonces, son amigos, amigas que pues decidieron apoyarnos, son artistas que se desarrollan en otras disciplinas. Entonces, el trabajo de la imagen se desarrolló con Ramiro. Yo, a mí me gusta eh, también operar la cámara en ciertos momentos. Entonces hubo un trabajo de ponernos de acuerdo muy importante en cuanto a qué es lo que queríamos.
También le pedí a Ramiro que viera ciertas películas para que entendiera eso que estaba buscando. Y bueno, creo que trabajamos muy bien él y yo, también las otras personas, pero bueno, hablando específicamente de la fotografía, eh, pues nos dimos cuenta que teníamos que buscar la manera un poco por esa falta de experiencia de los dos. Entonces, pues como ustedes dicen, se llevó de una manera muy libre. No hicimos, por ejemplo, no sabíamos bien a bien este, dónde íbamos a poner la cámara, no hicimos un storyboard o un shooting, fue más bien estando en la locación. Pues ahorita, ya si lo veo en retrospectiva, digo, claro que estaría chido, o sea, yo si tengo la oportunidad de hacer algún otro proyecto, me gustaría hacerlo más formal, digamos, porque bueno, esto de no tener un shooting o no tener un storyboard, pues también pues es libre, pero también implica una pérdida de tiempo, ¿me entienden? Entonces, son cosas que fuimos aprendiendo y buscando sobre la marcha y que, bueno, afortunadamente eh, sí salieron cosas que nos gustaron. Y también nos gustaron a nosotros, Alejandro. Seguro. Oye, para cerrar, Alejandro, y agradeciéndote esta charla, Sí, em, no quiero decir alguna cosa que vaya a echar ahí a perder la experiencia de la gente. Al final hay una escena que me gustaría que cada quien diera su propia interpretación, sí, pero vemos algo volando en grupo sí, y pues eso también es de esos momentos que, pese a las dificultades sí. de la independencia, de hacer cine de esta manera, pues se disfruta y de repente dice uno, wow, o sea, ¿esto qué? ¿Cómo lo lograron? Cuéntame un poquito también de esta escena en particular. Sí, pues eso que a lo que tú te refieres es, bueno, el final de la peli, que creo que no estamos spoileando nada. Este, sí, fíjate que yo fui escribiendo el guión un poquito como de atrás para adelante y luego de adelante para atrás. Yo sabía que quería terminar como en eso. Para mí, pues significa precisamente como ya el último paso hacia la adultez, donde pues buscamos como ese momento, ese lugar donde nos sentimos felices, pero que tal vez ya no va a estar ahí y duele un poco, pero nos quedan esas imágenes que nos recuerdan a esos momentos. Entonces, para mí era importante que terminara de esa manera y la construcción del guión se hizo para pues llegar a ese momento. ¿Y te lo encontraste, Alejandro, en el camino? Esa imagen Sí, y... sí, sí, fue algo que no lo tenía bien o sea, al principio y una persona, porque originalmente iba a terminar frente al Prometeo, a la escultura de Prometeo, pero son pájaros que son aves migratorias y cada año, o sea, migran y digamos que no llegan al mismo hotel. Van cambiando porque un amigo me decía de que, no, es que o sea, se estacionan en frente a los árboles que están sobre la escultura y luego me di cuenta que no estaban quedándose ahí, sino estaban por las vías del tren, entonces que tuve que reescribir esa parte para que llegara hacia las vías y pues las últimas imágenes, unas son generadas por computadora cuando está frente al Prometeo, pero las demás, las del final, las últimas imágenes sí son
son de verdad. Son impresionantes, sin duda. Mau. Pues nada, yo nada más quiero agradecerte, Alejandro, felicitarte por la película, a todo tu equipo. Creo que es un trabajo que vale la pena revisar. Y no sé si ya tengas alguna otra ventana donde podamos ver Donde duermen los pájaros después de Ficunam. El streaming es, creo que, la ventana más democratizante para el acceso a este tipo, bueno, a cualquier tipo de películas. Nos gustaría buscar alguna plataforma. Sé que es difícil acceder a estas plataformas grandes que todos conocemos, pero también existen otras plataformas que son igual de valiosas. Entonces, queremos pues buscar la manera de que lo más importante para nosotros es que sea vista por la mayor cantidad de personas y pues bueno, buscaremos la manera para que se esté al alcance de la mayor cantidad de personas posible. Pues ahí está, y estaremos pendientes justamente del camino de Donde duermen los pájaros, película de Alejandro Alatorre, con quien tuvimos la oportunidad de charlar. Alejandro, te agradecemos mucho por la entrevista y también por la película, mucho éxito en todo lo que emprendas. Y como ya dijo Mau, pues muchas felicidades, la verdad que muchas felicidades por este proyecto que nos deja ahí dudando sobre qué es y qué no es la realidad, o qué es exactamente eso a lo que llamamos realidad. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias, Enrique, gracias a Mau por la oportunidad. Fue un placer poder charlar con ustedes y espero que estén muy bien y sigan disfrutando del Ficunam. Muchas gracias, Alejandro. Pues nos encontraremos en el camino. Mau, te agradezco mucho por la charla, te agradezco mucho por la oportunidad de darle seguimiento al Ficunam 12 y pues nos vemos en otros festivales. Así es, Enrique. Ya será en alguna otra ocasión, pero cine siempre tendremos. Cine siempre tendremos. ¿Dónde te encontramos en redes, mi querido Mau? Me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Eralvi, ERALVY. Y a ti, Alejandro, ¿dónde te encontramos en redes para seguir el camino de tu trabajo? Es Donde duermen en Instagram, en redes, Donde duermen los pájaros, todo junto. Pues ahí está. Yo me despido, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Muchas gracias por seguir esta serie de especiales de Ficunam 12. Ha sido un placer de verdad estar con ustedes. Ahí queda como un testigo de lo que sucedió en este extraordinario festival. Nosotros nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.